Hola, ¿qué tal? A ver, un ratito. Ahora sí. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Sean bienvenidos a un webinar más de parte de la corporación Aceros Arequipa, la seguridad de un fierrazo. En esta oportunidad vamos a tratar un tema muy importante que se llama protección de cimentaciones en terrenos con presencia de agua. Vamos a ver qué consideraciones hay que tener en el tema del concreto, cómo proteger una estructura cuando está de repente con una napa freática muy alta. Vamos a ver qué agentes pueden dañar las cimentaciones y cómo poder protegerlos. Creo que va a ser un tema muy importante para todos ustedes y espero que estén atentos. Recuerden que al final tenemos un sorteo para todos los que se puedan inscribir durante el webinar y participen de los premios que tenemos para ustedes, ¿ya? También, bueno, saludar a los amigos, al primer amigo que se ha conectado el día de hoy, Nelson QC, ha estado desde las 6:56. ¿Qué tal, Nelson? Muy buenas noches. Y también a nuestros amigos que nos ven desde Ecuador, Colombia, nuestros amigos de Bolivia y sobre todo del Perú y también de cualquier otra parte que se puedan conectar para que puedan seguir esta capacitación virtual el día de hoy. Eh, Antes de empezar, quiero agradecer a nuestros amigos de Huancayo, en Huancavelica, Jauja, Huanta, Ayacucho, que hemos estado con ustedes la semana pasada con nuestra capacitación técnica del acero, ahí poder brindarles los conocimientos sobre el uso correcto y el habilitado para las escaleras. Gracias a todas las personas que han asistido a estas capacitaciones presenciales. Ha sido todo un éxito y gracias a ustedes por la preferencia y por el cariño que le tienen a la marca en todo el Perú. Recuerden que para este mes de abril, vamos a estar en Villa El Salvador y también vamos a estar en Santa Anita, ¿ya? Saludos desde la Bahía de Paracas, región Ica. Muy buenas noches ahí nuestro amigo Bertoline Villena. Así que ya saben ustedes, si ustedes quieren participar también de nuestras capacitaciones presenciales, estén atentos a las redes sociales de Aceros Arequipa. En el Facebook vamos a colocar dónde vamos a estar y la fecha. Así que por favor sean atentos, pasen la voz a sus amigos para que también vayan a las capacitaciones presenciales. Se van a ganar muchos premios que tenemos con ustedes. Tenemos ahí las vibradoras, las máquinas dobladoras, las carretillas, tenemos también ahí los trompitos. Así que los esperamos, amigos. Y también para nuestros amigos de Colombia, hemos estado con ustedes en Cali brindando capacitaciones presenciales. Para nuestros amigos de Ecuador también tenemos capacitaciones presenciales en puntos de venta, así que estén ustedes atentos. Y para nuestros amigos de Bolivia, sabemos por la situación complicada que está el país, pero de todas formas vamos a ver una capacitación presencial o quizás algo virtual, una sorpresa para nuestros amigos de Bolivia. Eh, bueno, el día de hoy nos acompaña el profesor Manuel Sarirrosas. Como ustedes ya lo conocen, vamos a tratar este tema muy importante. Así que, buenas noches, profesor, ¿cómo está? Noches a todos A ver nuestros si me amigos. escucha ahí. Ahora sí. ¿Me escuchaste, Reiser? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí le escucho. ¿Qué tal, profesor? Sí, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, Reiser. Sí, ahí, hoy día vamos a tocar este tema. Yo creo que es muy importante. Quizás muchos me puedan decir, en Lima es un desierto, no hay agua, pero en las partes que están en la ladera, los ríos, tenemos muchos ríos en Lima, en provincia, es un tema que les va a llamar la atención bastante. Ahora que hemos estado, por ejemplo, nosotros en Huancayo, muchas personas están construyendo en las riberas de los ríos y tienen estos problemas y sobre todo también pues en la selva. Yo creo que es un tema muy importante que no solamente abarca Perú, también a diferentes países que tienen esta misma problemática, ¿no, profesor? Sí, bueno, este problema es prácticamente es mundial, porque no hay país que no tenga pues valles, que no tenga ríos, lagos, lagunas. Siempre hay una fuente de agua. Estas fuentes de agua pueden ser superficiales, subterráneas o también en base a las lluvias, ¿no? Como en el trópico. Así es, correcto. Antes de empezar, amigos, por favor, quiero recordarles que durante la transmisión va a haber un mensaje fijado en los comentarios para que ustedes se puedan inscribir del sorteo que vamos a tener al final de la capacitación. Y los certificados se van a entregar
si ustedes contestan una encuesta de 5 preguntas. Si ustedes responden de forma correcta, mínimamente 3, van a ser acreedores del certificado de participación del webinar de hoy. Así que, amigos, pero eso es al final. Recuerden que van a ser 2 enlaces. Un primer enlace en el cual para que puedan participar del sorteo y un último enlace al final de la capacitación para que puedan acceder al cuestionario y descargar su certificado en línea. A ver, buenas noches. Trujillo, vamos a estar en Trujillo. También aquí en Puno, el problema es la napa freática en las riberas del lago. Ya ve, profesor, en Puno sobre todo también. Así es. Bueno, profesor, entonces lo dejo con la capacitación el día de hoy. Gracias, Royce. Bien, buenas noches, amigos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Esta es nuestra agenda. Vamos a ver la introducción. ¿Qué patologías normalmente presenta una vivienda que ha sido construida en un terreno con presencia de agua? Vamos a definir lo que es napa freática. Vamos a ver algunas técnicas, las más comunes, para retirar el agua cuando se realiza la excavación durante el proceso de construcción de una edificación. También vamos a ver cómo afecta a la edificación un suelo con presencia de agua. Vamos a ver qué propiedades debe cumplir el concreto, cuál es la resistencia mínima que debe tener el concreto, de acuerdo a la norma E060 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Vamos a ver qué impermeabilizantes se deben usar, cuáles son los que existen en nuestros medios y las conclusiones del tema. Vamos a iniciar con este punto que vemos acá, que ya muchos de nuestros amigos lo estaban comentando. Debido a una falta de planificación territorial en nuestro país, muchas viviendas se han edificado así, cerca a los ríos, cerca a los lagos, como ya se ha visto en el principio, pero lo que no se toma en cuenta es qué tanto puede afectar el estar un grupo humano cerca a estos ríos, cerca a estos lagos. Casi siempre cuando uno busca un lugar para vivir, y en nuestro país justamente la necesidad de tener una vivienda propia, la necesidad de tener una casa, entonces muchas veces condiciona, ¿no?, a que uno se pueda ubicar en el lugar que encuentra libre. En nuestro país básicamente se ha generado eso, a los desplazamientos generados por los años de violencia que vivimos en los años 80 y 90. Entonces llegaban nuestros hermanos del interior del país y se fueron ubicando donde más o menos creían que era para iniciar una nueva vida. Pero luego se establecieron, comenzaron a formar sus hogares y luego se presentaron todos los problemas que vamos a ver posteriormente. Mire, como le decía, la necesidad de tener una vivienda propia obligó a muchas personas a construir sus viviendas cerca a los ríos, en terrenos que no eran los más adecuados, como en terrenos, zonas de relleno, bordes, así, depende, cerros, zonas bajas, que estaban propensas a derrumbes, etc. Entonces, el problema que es el tema de ahora, las viviendas que están cerca a un río y cómo estas pueden afectar a la cimentación y por tanto la edificación, los principales problemas los tenemos acá. Vamos a poner esto un ratito. Uno de los problemas es este de acá, el del afloramiento de aguas subterráneas. Al aflorar el agua debajo de la cimentación, lo que está generando es que en algún momento esta pueda fallar. Va a debilitar su capacidad portante, va a debilitar el suelo y por tanto va a generar colapso de la edificación. Es decir, la vivienda se convierte vulnerable. Acá tenemos otra imagen, miren, cuando un terreno, se ha establecido las viviendas en zonas de mucho peligro, como lo que vemos acá, ¿no es cierto? Y lo que se lleva a ellos es básicamente lo que dice el texto acá, que deriva a fallas recurrentes. Muchas veces, cuando se establecen los grupos de personas en un lugar, lo que no toman es eso, ¿no? Conciencia de los riesgos que implica en el lugar donde se están estableciendo. Vamos a ver cuáles son esos riesgos y vamos a ver cómo se manifiesta en una vivienda. Muchas veces cuando se ha iniciado la construcción de esta vivienda,
se ha hecho con desconocimiento, sin asesoría técnica, muchas veces por dejadez también, y vamos a ver cuáles son ellas de ellas. Estas imágenes van a ser muy comunes para muchos, y esta imagen que vemos acá es muy frecuente en este de acá, y este de acá es otra vivienda, es muy frecuente en los distritos que están justamente que unen estos valles, ¿no? En nuestra capital tenemos 3 valles, el de Rímac, Chillón y Lurín. Y toda la población que está asentada en el contorno de estos valles justamente presentan este tipo de patologías, humedad en los muros. Y tal cual se ve acá en el borde externo, igual también es en la parte interna. Acá tenemos otras imágenes, miren. Esto de acá, esta humedad de acá. Y la de acá. No solamente el tema de humedad que se va a presentar en los muros, que se manifiesta en los muros, porque obviamente está subido por capilaridad, porque existe humedad o existe agua subterránea debajo de esta edificación, se da en zonas colindantes a los ríos, a los lagos, como ya he hecho mención, sino también, por ejemplo, esta es una imagen, esta es una vivienda en la playa. Todas las viviendas que están en el litoral peruano, cerca de las playas, también tienen este problema, pero con la diferencia de que ellos obviamente el daño es en un menor tiempo. Es decir, edifican su vivienda y a partir de los 5 años ya comienza a presentar deficiencias en que los sulfatos comienzan a atacar todo lo que es los elementos de concreto armado. Mientras que las viviendas que están en los valles, como se vieron en las imágenes anteriores, comienza a aflorar el tema, desprenderse la pintura, o como el de acá, mira, a mayor tiempo ya comienza a dañarse también el terrajeo, pero ya estamos hablando ya de un periodo pues de 10, 15 o 20 años. Entonces, todas estas viviendas que hemos visto en las imágenes anteriores, cuando han realizado su excavación, acá tenemos una excavación 1, en la que obviamente se ve una serie de observaciones acá en este terreno, porque mire, se ve que hay relleno, el tipo de suelo, etcétera. Pero la imagen que nos interesa al tema de hoy es este de acá, la excavación número 2. Entonces, todas esas viviendas que presentan las patologías que se han mostrado en esas imágenes, cuando iniciaron su excavación, algunas a 1 metro, otras menos, otras un poco más, comienzan a presentar esta imagen, agua dentro de esa excavación. Y además miren el tipo de suelo, casi siempre es piedra, canto rodado. Entonces, cuando ya en anteriores webinars hemos tenido estas capacitaciones, siempre se les ha mencionado que el suelo ideal para construir es un suelo gravoso, un suelo que presente piedras, que presente gravas. Sin embargo, cuando existe la presencia de agua, obviamente esto cambia mucho, ¿no? Y genera un tipo de problema que se llama licuefacción, que lo vamos a ver posteriormente. Entonces, vamos a definir ahora lo que es la napa freática, y es lo que vemos acá. La napa freática es la acumulación de agua, pues esta puede ser subterráneas y que se encuentra en escasa profundidad del suelo. Algunas veces también, como mencionó Reuser, en provincia, en Huancayo, en la Sierra de Perú, en la selva, a razón de las lluvias, estas filtran el suelo y se quedan almacenadas ahí. Entonces, esa agua que está almacenada ahí, dependiendo de la profundidad con respecto al borde del suelo, es lo que se denomina napa freática. Vamos a ver ahora algunas técnicas para retirar esa agua cuando se esté realizando la construcción. Profesor, una consulta. Ahí, ¿la napa freática puede presentarse en cualquier lugar? De repente, si estamos más cerca a la playa, de repente si estamos más cerca a un río, de repente si de repente en Puente Piedra, yo me acuerdo que en Puente Piedra había un montón de agua subterránea, ¿no? Entonces cavabas 1,50 m, teníamos ya agua que estaba saliendo, explorando, o tienen un lugar especial donde se presentan estas napas freáticas. Bien, gracias por la pregunta, Royce. Sí, bueno, y eso lo íbamos a ver posteriormente, pero bueno, vamos a aprovechar la pregunta de Royce, ¿no? Si bien es cierto esto de acá, esta excavación ya es porque estas personas han iniciado la construcción de su vivienda, pero también se les ha mencionado que toda edificación necesita un estudio de mecánica de suelos.
Antes de realizar la construcción de una vivienda, se necesita realizar el estudio de mecánica de suelo. ¿Okay? Ustedes van a ver ahora con el correr de los minutos, cuando avancemos con estas diapositivas, obviamente va a haber alternativas y alternativas para evitar que esta humedad dañe a la cimentación y por tanto a la vivienda. Sin embargo, ni con eso basta, porque hay situaciones, como tú mencionas, en que el estudio de mecánica de suelo nos puede indicar que la napa freática, por ejemplo, puede estar, o las aguas subterráneas pueden estar a 3 metros de profundidad o un poco más. Pero no, si no se hace el estudio de mecánica de suelos, no se puede garantizar, por más que se haga, se impermeabilice la cimentación, eso no asegura no asegura la vivienda, no se convierte en una vivienda segura, porque justamente otro de los problemas que generan estas aguas subterráneas son los socavones. Es decir, el agua se puede desplazar y quede ese vacío, y eso va a generar el hundimiento de la vivienda. Entonces, no hay un tema, no hay un, como decirte, en este distrito hay agua, en el otro distrito hay agua, no. De lo que se trata es que toda edificación necesita tener su estudio de mecánica del suelo. Obviamente, las zonas, los distritos que están en el contorno, en la línea donde están estos afluentes de agua, dígase ríos, lagos o la playa, obviamente su porcentaje de humedad, su porcentaje de napa es alta, ¿no? Por la ubicación, básicamente. Entonces, vamos a ver las técnicas del agua. Una de ellas es drenarlas, como la vemos ahí. Esto también es muy conocido, el drain francés, pero esto es algo un poco más artesanal. Obviamente, esa tubería debería estar envuelto con una malla, una geomalla. Acá tenemos una imagen que nos va a dar una idea de cómo debería realizarse la construcción cuando se tiene esta presencia de agua. Esta de acá sería el elemento, este sería el elemento a construir. Esta es la zona donde se presenta la humedad, el agua. Se proyecta una tubería que está protegida con un geotextil, ¿no es cierto? Se pone la grava para que sirva de filtro, básicamente. Aquí hay un muro de contención, y eso es lo que vamos a ver ahora, amigos. No basta con poner, es muy común el uso de plástico, ahora vamos a hablar mucho de eso. En internet se ven muchos videos recomendando esto, pero van a ver que no es lo más recomendable, es más la norma, no habla nada de usar el plástico, y vamos a ver por qué. Entonces, miren, para poder elaborar la armadura, el elemento estructural de la vivienda, se tienen que tomar muchas precauciones. Realizar un drenaje, puede ser con tubería u otro elemento, hacer un muro, con un muro de contención, y entre el muro de contención y el elemento estructural debe haber una geomembrana. Es lo que recomienda la norma. Y vamos a ver también por qué. ¿Por qué una geomembrana y no un plástico? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí estamos garantizando de que este elemento estructural que está acá va a ser impermeable y va a resistir los ataques que puede existir acá, tanto de humedad como de sales y sulfatos. ¿Cuáles son los riesgos de construir un terreno con presencia de agua? El primero es la inseguridad, es lo que les mencionaba hace un momento. Cuando se construye una vivienda donde existe una napa freática superficial o a cierta profundidad, lo que sucede es esto que está acá. Puede pasar, porque ha pasado acá en Lima, en algunos distritos, de que se produce este asentamiento uniforme, se hunde, pero de manera uniforme, tal cual se ve en la imagen, ¿no? La proyección. El otro tipo de asentamiento es el que vemos acá. El que vemos acá, que se inclinó solamente hacia este lado de acá, porque la falla se está produciendo acá. Posiblemente acá se generó un socavón, o simplemente por licuefacción. Esta zona es la que más se desplazó el agua, deja vacíos, y el peso de la infraestructura genera el asentamiento en esta zona. Ahora, este término se escucha mucho, aquellos que están estudiando ingeniería y arquitectura, el asentamiento diferencial. Es cuando esta zona queda a esta altura, esta se hunde y esta otra también se hunde. Y es por eso que se presentan esas rajaduras en las casas,
justamente es por el asentamiento diferencial. Sino que muchas veces cuando vemos estas rajaduras solamente decimos, ah, no, lo que pasa es que ese suelo es blando, ese suelo es arenoso o ese suelo es limoso, has construido tu casa en un terreno que no tiene piedra, que no es gravoso, etcétera, etcétera. El suelo, como lo vimos en la imagen, en una de las imágenes anteriores, el suelo puede presentar grava, pero el hecho de tener napa freática, de tener agua subterránea, de tener agua, justamente también genera este tipo de problema. Este es un ejemplo de lo que es una socavación. Cuando existen aguas subterráneas, y esta se da bastante cuando la edificación está cerca de un río, cerca de un lago, porque esas aguas ahí hay presencia de aguas subterráneas, y estas aguas constantemente se están desplazando. Entonces, al estar desplazándose, generan erosión, es decir, están desplazando piedras, están desplazando arenas, todo lo que es el material del suelo. Entonces, queda un vacío y se generan estos tipos de hundimientos. Esto es otro, los suelos licuables. Esto básicamente también va... En nuestro país, recuerden que tenemos un silencio sísmico de más de 200 años. Y muchas veces cuando se habla de este tema, suena a leyenda, suena a mito, muchas veces no se nos toma en serio cuando se hacen estas recomendaciones de que hay que tomar todas las precauciones necesarias, buenos materiales, buena mano de obra, para que justamente construir viviendas seguras. Entonces, este de los suelos licuables se presenta básicamente cuando se produce un sismo y la vivienda ha sido edificada sobre un suelo donde existe agua. Entonces, como vimos en la diapositiva anterior, que cuando se estaba excavando ya se veía el agua, pero también se veía el suelo, las gravas y la arena. Entonces, en ese tipo de suelos, o también se da el caso en suelos arcillosos o limosos, como en la selva, por ejemplo, o en la sierra. Entonces, se presenta el sismo y toda esta parte que está acá comienza a desplazarse, moverse, como se ve acá, comienza a desplazarse producto del sismo, entonces deja vacíos y el agua comienza a aflorar, como se ve en esta imagen de acá. Ese movimiento, ese sismo que se está produciendo, ha hecho que se sacuda todo el suelo, ¿no es cierto?, el subsuelo, y lo que está generando es un desplazamiento de las aguas subterráneas y que éstas afloren justamente por el tipo de suelo que presenta. Así como se ve acá, puede tener piedra, puede tener rocas, pero estas se desplazan, así como unas esferas, y lo que hace es desplazar el agua hacia el exterior por un lado, y en el espacio que queda vacío, que es como el de acá, prácticamente estaría generando el asentamiento. Y lo establece acá en la norma, miren, esta es una captura de la norma de suelos y cimentaciones. Cuando los suelos se licúan, es el término que emplea ahí. Entonces, ¿cuáles son las propiedades que debe tener el concreto cuando se va a construir en un terreno que tenga humedad? Nos vamos a la norma E060, norma de concreto armado que está en el Reglamento Nacional de Edificaciones. El concreto debe resistir las sales y los sulfatos. Las sales y los sulfatos. Acá está. El concreto debe estar hecho de un cemento que proporcione resistencia a los sulfatos. Pero cuando muchas veces mencionamos sulfatos, todos lo relacionan solamente a casas que se van a construir en la playa. Y no es así. Ustedes vieron las primeras imágenes que mostramos después de la introducción, cómo la humedad ha ido afectando primero la pintura, luego el tarrajeo, y se va formando esas pelucitas que muchas veces no aparecen ahí, color blancas. Esas son presencias de sales y sulfatos. Ahora, ¿y por qué se presentan eso? Si estamos hablando, por ejemplo, en el valle del río Rímac, que une el Callao hasta Chosica, y esto se presenta, por ejemplo, en distritos como el Zárate, Ate, Chaclacayo, y en lo que con respecto al Valle Chillón y Lurén similar. ¿Por qué se presenta si están muy lejos de la playa? Lo que sucede, amigos, es que las sales y los sulfatos, así como el ion cloruro, están presentes en el suelo. Entonces, al existir agua, al existir humedad, activa esas sales. Entonces, cuando ya uno tiene su vivienda en esos terrenos, por causa del agua, a consecuencia del agua, estas suben por capilaridad cuando no se ha realizado un buen proceso constructivo, no se tiene un concreto bien consolidado, quedan vacíos, quedan huecos, quedan poros. Entonces, por capilaridad comienza a subir el agua y juntamente con todos estos elementos que van a dañar al concreto, las sales y los sulfatos y el ion cloruro.
Es esta la razón por la cual comienza a manifestarse esos problemas. Ahora, y ustedes dirán, pero bueno, lo que hacen mucho, ¿no? Y no sé si por ahí tendremos, Royce, a alguien que viva en la zona de Chaclacay o zona de Zárate, que son colindantes ahí como en la imagen que hemos mostrado. Ellos nos pueden dar fe que, por ejemplo, sus viviendas constantemente sufren de este problema. Entonces, lo que hacen es pican el tarrajeo, lo resanan, por un tiempo le dura y nuevamente. Pero, ¿cómo queda la parte estructural? ¿Cómo queda la columna o la zapata o la viga de cimentación o la losa de cimentación cuando se han realizado sin justamente tomar esta precaución de impermeabilizar esos elementos con las geomembranas? Acá está. Esta es una tabla que está ahí en la norma. Dice, por ejemplo, qué tipo de cemento se debe usar. En nuestro país, el cemento tipo 1, que es de uso común, se usa en todos lados y en todas las condiciones. Y la verdad que no es así. No necesitas tú estar en la playa o en zona de playa o en el litoral de nuestro país para usar otro tipo de cemento que pueda cumplir los requisitos que necesita tu estructura, tu cimentación, en relación al terreno donde estás construyendo, a las condiciones del terreno en la que vas a edificar. Por ejemplo, si la exposición a los sulfatos, como dice acá, es moderada, miren, ¿qué tipo de cemento es el que se debe emplear? El cemento tipo 2. Pero ustedes me dirán, porque ya en otros webinars se ha hablado sobre concreto. Acá en nuestro país solamente se produce, se fabrica el cemento tipo 1 y el tipo 2. Pero también se fabrican los cementos adicionados. ¿Y cuáles son esos? Los que están acá. Esto es lo que está acá, el IP, el IS, son el equivalente al tipo 2. Al tipo 2. Ahora, por ejemplo, si la presencia de sulfatos es muy severa, como la que se ve acá, lo que se recomienda es el tipo 5, miren, pero no solamente es el cemento tipo 5, sino te dice más la puzolana. Entonces, amigos, ustedes estarán dando cuenta que si ustedes adquieren un terreno que tiene condiciones especiales, humedad, sales, sulfatos, ion cloruro, etcétera, también el proceso constructivo debe ser especial. Y los materiales que se deben emplear también tienen que ser especiales. No usar el tipo 1 para cualquier condición y en cualquier tipo de suelo. Acá tenemos, miren, igual, acá ya la norma es 050, eso también está en el Reglamento Nacional de Edificaciones, nos habla sobre la sal y sulfato. Esto es lo que le decía, esto es lo que ya sería algo severo, ¿no? Y eso que esta imagen no es de una vivienda que esté en la playa, por si acaso. Es una zona que está ahí, que pertenece al valle del Rímac, del río Rímac, y miren cómo se genera. O sea, estas pelucitas que vemos acá, estas cositas blancas, miren, te indican el grado de cantidad de sales y sulfatos que posee el terreno, y que por capilaridad, por la humedad que presenta el terreno, miren cómo se han activado y cómo comienza a afectar al muro. Pero acá solamente estamos viendo el daño que se genera en el muro. Pero si ustedes, aquellas personas, repito, que estén viviendo en estos lugares, se recomienda que periódicamente busquen un profesional, un ingeniero civil, para que les haga un peritaje en sus elementos estructurales, columnas sobre todo, del primer nivel, y vean cuál es el estado de las armaduras de sus elementos estructurales. Recuerden, amigos, que si bien es cierto, este muro se ve así porque lo que ataca justamente al concreto, al mortero, son las sales y los sulfatos, pero una vez que se ha debilitado esa parte, ingresa el ion cloruro y los cloruros son los que atacan al acero. Y eso es lo que origina que el acero se oxide, luego entra en estado de corrosión, y ese estado de corrosión comience a romper, comience a quebrar el tarrajeo y el recubrimiento que tenía la armadura. Y básicamente todo este problema se ha generado porque esta edificación está en un terreno especial y que necesitaba condiciones especiales, con un trato especial para que justamente no presente ese tipo de problemas. Aquí el tipo de cemento es otro, ya no es el tipo 1, lo acabo de explicar. El estudio de mecánica de suelo era muy importante porque con él recién se puede determinar exactamente qué tipo de cemento se debe usar y qué aditivos se tiene que adicionar para que justamente pueda evitarse este tipo de daños. E incluso es el estudio de mecánica del suelo que le indica
al ingeniero civil, o sea, que le da la información, y le dice, mira, ve, es tan agresivo este suelo, es tan ácido, que no basta que tú hagas un concreto de alta resistencia, no basta que tú le adiciones una serie de aditivos, sino tienes que impermeabilizar todo el suelo donde vas a vertir el concreto, donde va a estar la cimentación de tu vivienda. Sí, correcto. Acá, profesor, por ejemplo, ahí nos está consultando nuestro amigo Miguel Rabello, y el cemento para protección de sulfatos y nitratos no es el puzolánico. ¿Qué nos dijo la norma? La norma nos dijo que para muy severo debemos utilizar cemento puzolánico, creo, ¿no? Es decir, nos podría repetir el cuadrito ahí. A ver, claro, acá está. Pero si me habla de que la vivienda no está en la playa, porque esto normalmente recuerden que el tipo 5 se recomienda para playa porque es de, o sea, alta resistencia a los sulfatos, ¿no? Cuando es muy severo. Pero si la pregunta del amigo es porque está en un distrito que no sea litoral, está en otro tipo de suelo, como en la imagen que acabamos de mostrar, porque hay casos, porque los suelos tienen una cantidad de sales, una cantidad de sulfatos, dependiendo sobre todo del tipo de uso que le han dado antes de que sea para vivienda. Entonces, esas sales, esos sulfatos, ese ion cloruro, se activan justamente por la presencia del agua, por la humedad. Entonces, el estudio de mecánica de suelo nos va a indicar, dependiendo de los porcentajes de sales y sulfatos que puede tener ese suelo, nos va a indicar el tipo de cemento que se debe emplear, la puzolana u otros componentes que puedan contrarrestar justamente estos efectos de las sales y los sulfatos y lograr que esa vivienda sea durable en el tiempo. Así es, sí, así es. Pues sí, tenemos que hacer de todas formas el estudio de mecánica de suelo porque, como te dice, no solamente podemos nosotros excavar y podemos ver el agua, pero no podemos saber los sales y sulfatos que están atacando justamente ese terreno. Sí, ese es el gran dilema, como te digo, Reiser. Aquí yo sé que esto va a decir, pero bueno, en mi casa yo vivo en un lugar, no sé, digámoslo así, ¿no? No pretendo ofender a nadie, pero vivo en un asentamiento humano y mis condiciones son distintas. Pero creo que ya anteriormente hemos usado este término, el costo-beneficio. Mira todo el esfuerzo que vas a hacer, porque es un esfuerzo de años, porque lo haces progresivamente, de iniciar la cimentación, luego los muros, luego la losa, por ahí la familia comenzó a crecer, los hijos ya crecieron, se volvieron profesionales, bueno, como siempre sigue ahí, una vivienda unifamiliar se convierte en multifamiliar y va cambiando todo. Entonces, si no consideras esto de que tu vivienda o tú estás viviendo en un terreno de condiciones especiales, de condiciones agresivas, entonces los materiales que debes emplear también deben ser de condiciones especiales, pero sobre todo trabajar de la mano de un profesional. En este caso sería un ingeniero civil, quien te va a dar justamente todos los detalles técnicos, la calidad de materiales que debes emplear para que tu familia, para que tu vivienda no se exponga a este tipo de problemas, que estamos viendo. Ahora, ahorita solamente estamos viendo el tema de cómo daña estructuralmente a la edificación, cómo se ve estéticamente. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver, mire, cómo afecta a la salud, ¿no? Las personas, como les repito, que vivan en estas zonas, en estos distritos que están dentro de estos valles, del Rímac, Chillón y Lurín, me van a dar la razón. Muchas personas que viven en esas zonas sufren de esto, de asma. Sufren de asma. Y todo lo que viene a ser enfermedades respiratorias. Por eso acá dice, miren, una de las principales causas de insalubridad en las construcciones justamente es construir tu casita en un terreno donde tenga agua, pero lo has construido sin tomar las precauciones del caso porque, repito, tu terreno está en un lugar con condiciones especiales. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son esos impermeabilizantes. En realidad, en el medio mundo hay muchas opciones, pero no porque ahora en este webinar les presentemos los nombres, quiere decir que ustedes digan cuál elijo o cuál me recomiendas. Repito, se necesita del apoyo de un profesional que luego de realizar el estudio de mecánica de suelos, él es el que te va a decir cuál de todas estas opciones es la que se acondiciona a tu terreno.
cuál es la que te va a dar mejores resultados. Entonces, tenemos los siguientes impermeabilizantes. Tenemos los geosintéticos. Dentro de eso, de los geosintéticos, tenemos las membranas líquidas, bituminosas, y todas estas, gran parte de estas, sobre todo estas que son bituminosas, y acá tenemos las asfálticas, perdón, por ejemplo, todas estas derivan del petróleo. Las membranas, lo que es acrílicos y todo esto de acá, básicamente ya son en otras condiciones. Cuando el tema de la humedad no es tan agresiva como hemos visto en las otras imágenes, en que la napa freática, perdón, es un tanto superficial o la cantidad de agua es tanta, entonces ahí se recomienda esto. O lo mismo que en esta de acá, ¿no? Las membranas líquidas. Por eso decía que opciones hay, pero quien te va a decir cuál es la mejor, dependiendo de dónde esté ubicado tu propiedad, tu terreno, es el ingeniero civil previo al estudio de mecánica de suelos que se realice. Y repito, no se confíen. Ustedes pueden ser, tenemos también muchos seguidores que son maestros de obra, técnicos en edificaciones. Ok, ya tengo esta información, antes tal vez no lo sabía, o terminé de estudiar y más esto ya me complemento. Entonces, ya ahora lo que puedo hacer, tal vez veo mi vivienda, está para demoler, mejor la demuelo y vuelvo a construir otra antes de hacer 2 o 3 pisos más, porque, repito, la familia va creciendo y los hijos muchas veces deciden vivir ahí, ¿no? Convertir una vivienda unifamiliar en multifamiliar. Pero ven todas estas cositas, ven que el acero ya está en un estado de corrosión, prácticamente no va a resistir ningún sismo, esa vivienda es vulnerable, deciden demoler la vivienda y volverla a construir, pero ahora ya tomando estas precauciones. El tema del concreto, saben que hay una membrana, pero si no realizan, amigos, el estudio de mecánica de suelos, no van a saber si su vivienda, por más que tomen estas precauciones, no va a estar expuestos a los peligros que hemos mencionado anteriormente. Es decir, a 3 o 4 metros o más, puedes tener tal vez tal cantidad de agua que en un momento que baje el caudal o baje la lluvia, dependiendo si es en la sierra o la selva, pueda dejar vacíos y eso pueda generar socavones o asentamientos. Entonces, repito nuevamente, si tu vivienda, tu terreno está en un lugar especial, con condiciones especiales, el procedimiento, los pasos que debes seguir también deben ser especiales. Dentro de los geosintéticos, vamos a mencionar la que establece la norma, por ejemplo, lo que se recomienda es el uso de las geomembranas. Vamos a ver qué son las geomembranas. Otro que se usa también para este tipo de suelos cuando hay humedad son los geotextiles. Pero ¿cómo trabajan los geotextiles? Protegiendo las tuberías que van a servir como drenaje, tanto en la etapa de excavación como ya cuando se ha construido para que el agua no se acumule en esa zona, porque estos geotextiles lo que hacen es proteger, porque normalmente esas tuberías, esos drenajes tienen unas aberturas por donde va a ingresar el agua y las va a trasladar. Entonces, lo que hacen los geotextiles es evitar que se meta pues barro o piedras y genere atoros en las tuberías, ¿no? Para que sea funcional su trabajo. Lo que es geoceldas y georredes ya prácticamente es para protección de suelos, se usan en carreteras. Las geomallas, por ejemplo, ya se usan para edificaciones de barro, de adobe, en la que para que sea sismo resistente, porque lo formas como una protección, muy parecido a las mallas electrosoldadas, pero esto ya son para esos temas, ¿no? Lo que nos interesa ahorita son las geomembranas y los geotextiles. Mírenme, acá están los principales usos. Separación, lo vimos en una de las imágenes, cómo esta geomembrana genera una separación entre el elemento estructural y el suelo, a pesar de sus condiciones, no está en contacto directo con la armadura, ¿no? O con el elemento estructural. Filtra, drena, refuerza, evita la erosión y impermeabiliza. Acá, ojo con esto de acá. Es la forma, pero muchos dirán, pero ¿esto cuánto me significará? Ustedes tienen que ver, amigos, el tema del costo-beneficio. Hay muchas personas que se dejan seducir cuando les hablan el tema de costos, y he visto también muchos profesionales que promueven esto. Aquí se está dando el mismo error, amigos, que se dio con el tema de los ladrillos pandereta. Recuerden que los ladrillos pandereta comenzaron a masificarse su uso, a pesar de lo rigoso que eran, porque eran más baratos que usar el king con 18 hueco estructural, ¿no? El 30% vacío. Entonces, acá en estos momentos está sucediendo lo mismo.
Existen muchas edificaciones que se están construyendo, tanto en el litoral peruano o en los valles, justamente usando plástico. ¿Por qué? Por el tema de costo. Pero no ven que eso a las finales termina siendo un gato por liebre, como decimos criollamente, porque no les va a durar el tiempo que creen que, o no va a cumplir la función que creen que debería cumplir. Entonces, la forma correcta de trabajar es con esta, así, como lo que vemos acá, con las geomallas, con las geomembranas, perdón, con las geomembranas. Entonces, tiene todo un proceso de instalación. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes, como ven, miren, es como si formaran esas piscinas que tenemos, que hay ahora que ponen ahí en la pista para algo, algo parecido se debe formar. Y dentro de ella ya se debe colocar las piedras, si es un cimiento corrido, o si es una zapata también se hace lo mismo, se lo coloca la armadura, etcétera, etcétera. Pero lo que está haciendo acá esta geomembrana, miren, es proteger, formar así como si fuera esa piscinita que tenemos. Entonces, aquí está evitando que la estructura entre en contacto con el suelo acá y también entre en contacto con la construcción que está acá, porque nada te garantiza que esta construcción no implique riesgos para tu estructura, porque puede pasar la humedad del desagüe del vecino, si falla su tubería de desagüe, se rompe o se raja la tubería de desagüe y esa humedad va a terminar pasando para acá, o las tuberías de agua, o las sales y los sulfatos que están dentro del terreno de esta edificación, pero que van dañando al concreto de esta edificación, que van dañando todo este concreto y que luego van a ingresar a tu cimentación. Acá están, ¿ven? Esta es la geomembrana, previene la humedad, controla el drenaje, controla el tema de los contaminantes que les decía. Miren, hasta ahorita estamos hablando de lo que son las sales, los sulfatos y el cloruro. Hay otra cosa más para aquellos amigos que viven dentro de estos valles que ya les he mencionado. Recuerden que por ejemplo, el río Rímac recibe en las partes altas, ya pasando Matucana para arriba, recuerden que hay minas. Y muchas veces estos irresponsablemente lanzan esas aguas al río. Entonces este río prácticamente tiene un alto grado de contaminación y hay una serie de químicos que terminan filtrando en el suelo y terminan haciendo más agresivo todavía todo ese suelo. O sea, ya estamos hablando de algo que expone a la estructura. Entonces, por eso les decía, el estudio de mecánica de suelos es el que te va a decir químicamente, qué tan agresivo es ese suelo donde tú quieres construir. O sea, no basta con poner un plástico, por muy grueso que sea, o le pongo doble plástico, no basta, porque vamos a ver en las siguientes diapositivas por qué justamente no se recomienda el uso de plástico. Miren, recalcando, ¿no? Acá está la excavación, se hace la excavación y se coloca la geomembrana. Esta sería la forma correcta. Otro también. Profesor, esta geomembrana, la diferencia, porque muchos pueden pensar, no, esta geomembrana es un plástico negro, porque me parece que es igualito a un plástico negro, entonces, pero tiene una diferente espesor, tiene otra forma de trabajar, entonces no se dejen guiar más o menos por la imagen y que puedan pensar, no, este es un Exacto. plástico negro también el tiempo más o menos de vida útil de que esta geomembrana es diferente al tiempo que podremos nosotros colocar durante el vacío de un plástico, ¿no? Claro, o sea, si tú me dices cuántos años, sería irresponsable decirte te va a garantizar 100 años de vida, no. Todo depende, como todo, ¿no? Si tú puedes trabajar con buenos materiales también, pero si no lo trabajas de manera correcta, por ejemplo, estas membranas son bien efectivas siempre y cuando se logre un buen sellado, porque estas no es que sean una manta muy grande y que tú la puedas acondicionar a la medida de la excavación. O sea, esto por acá tienen encuentros, y estos encuentros se logran a través de soldadura de cuña, así como en termofusión. Y tienen que tener un traslape de más o menos 15 centímetros. Y como tú lo mencionas, hay espesores. Entonces, incluso esos espesores, repito, sería irresponsable de mi parte decirles, usen esta medida, porque luego me pueden echar la culpa. No, mira, yo hice en mi casa y pasó esto y no pasó muchos años y comenzó a nuevamente salir salitre. Lo que pasa es que los espesores están determinados justamente según el resultado del estudio de mecánica de suelos. Qué tan agresivo y qué componentes químicos puede existir en este suelo para que no dañen la edificación. O sea, es necesario el trabajar de la mano con un profesional y con el estudio de mecánica de suelo.
Pero repito, este producto es muy efectivo porque acá se logra hacer un empalme. Es muy parecido a las mantas asfálticas. Ya creo que hemos hablado una vez sobre impermeabilización de techos. Obviamente no exige el rigor acá, pero por ejemplo una impermeabilización de techo con mantas asfálticos, si bien es cierto, cuesta un poco más, pero el costo-beneficio es mejor, ¿no? Dura mucho más, es más eficiente, y si las mantas asfálticas se unían con sopletes, era más tedioso y todo eso, pero el costo-beneficio, repito, dura en el tiempo. Acá sucede lo mismo. Esto, como tú dices, parecerá un plástico, pero no es propiamente un plástico, es un material derivado hecho a base, como dice acá, geomembranas, es de polietileno de alta densidad. Y la forma de unirse, por lo mismo esto que está acá, por este tipo de material que está acá, es como tal cual se unen las tuberías de termofusión. Las tuberías de termofusión. Entonces acá también se usa su maquinita, las unen, las calientan, y luego se hace un ensayo. Se hace un ensayo por como destrucción, hacen un huequito acá, si sellas esta zona de acá, le haces una abertura y le metes aire. Tal cual hace el llantero, por ejemplo, cuando tienes tu carro o tienes tu moto, vas al llantero porque se te bajó la llanta, ¿qué hace? Saca la cámara, le mete aire, le mete ahí en su tina, ¿no es cierto?, que está con agua, y ve por dónde sale la burbujita para saber dónde está el hueco y dónde se produce la fuga. Lo mismo se hace acá. En la zona donde se ha hecho el sello, la unión, se hace un huequito, se mete aire, con un poco de espuma, y si no existe ninguna fuga, de esa misma manera como se parchan las llantas de los vehículos que decía, se tapa esa zona donde se ha hecho, por donde se ha inyectado el aire con la espuma, y se tapa. O sea, tiene que pasar toda una serie también de control. No es simplemente que lo coloco y porque sea este producto, ya yo tengo la garantía o la seguridad de que mi edificación va a quedar bien. Como en todo, ¿no? Siempre hemos hablado que para que una vivienda sea segura tiene que haber un profesional que lo guíe, pero este profesional, su trabajo justamente es control de calidad, tanto de los materiales como del proceso y de la mano de obra. Sí, pues es verdad, y ya estamos escuchando todos los procedimientos que hay que tener, o sea, las pruebas que hay que hacer. No vamos a pensar, muchachos, que por nuestra cuenta vamos a hacerlo, ¿no? De repente vamos a comprar la geomembrana, la colocamos, ni siquiera sabíamos que iba a ser soldada, la pegamos con la otra, y ni siquiera hacemos las pruebas, y ya para nosotros eso es suficiente. Recuerden que esta geomembrana es como si fuera un jevecito, ¿no? Entre jeve y jeve se van a fundir por calentura, y se tienen que fundir, se van a hacer como una sola capa única. Sí, eso Pero es lo bueno, que se llama soldadura de cuña, lo que lo llaman, ¿no? Por eso decía, como para que me entiendan un poco cómo trabaja esta geomembrana, compárenla con las piscinas, ¿no? Las piscinas que colocan normalmente ahí en la calle, en la pista, en el patio, en el jardín, con este calor que hace, para que nuestros hijos o uno también se meta a refrescarse, ¿no? Tú llenas de agua y la conserva ahí. Es muy parecido, ¿no? Pero obviamente este tiene propiedades que va a resistir la fricción, porque vas a colocar piedra, vas a colocar concreto, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tiene otras propiedades. Por eso que yo repito, si tú piensas construir en un lugar que tiene condiciones especiales, napa freática, humedad, alto porcentaje de sales, sulfatos, ion cloruro u otro tipo de agentes que generen acidez al suelo, obviamente la construcción y los materiales también tienen que ser especiales, amigos. Otro detalle, ¿ves? Miren, no basta con que tú impermeabilices el elemento estructural. Por ejemplo, esto he visto en San Juan de Miraflores. San Juan de Miraflores tiene un suelo un tanto arenoso, pero los porcentajes de sales y sulfato es tal de que esas sales, esas pelucitas que vimos en otra imagen, comienzan a salir por los suelos. Se fisura el suelo, se raja el suelo, o entre las uniones de los enchapes comienzan a salir pelusas y pelusas y pelusas, y luego estas se cajonean, se desprenden, se percibe la humedad, como vimos hace un momento, genera enfermedades respiratorias, los que sufren de artrosis, artritis, es todo un tema. Entonces, no basta, amigos, con que ya impermeabilizaste tu cimentación, impermeabilizaste tu zapata, sino ya luego que ya has impermeabilizado esa parte, cuando ya vas a hacer la parte de los acabados, el falso piso, sobre todo el falso piso, también tienes que impermeabilizar de esta manera, ¿no? O haces el falso piso para que tu costo no sea alto y coloques acá otra geomembrana, haces el falso piso y le colocas este material que está acá.
tiene este es su nombre técnico. Este es lo que le llaman un impermeabilizante asfáltico. Ojo, ¿eh? Eso es para proteger, para que la humedad del suelo, la humedad de todo este suelo, no pase por capilaridad y afecte a las personas, afecte al suelo, ¿no? Dañe. Ahora, este impermeabilizante asfáltico, a diferencia de la geomembrana, básicamente es cuando fuera moderada el tema de los sulfatos, porque también se puede emplear, por ejemplo, vamos a verlo en otra diapositiva, los impermeabilizantes asfálticos se emplean cuando el porcentaje de sales y sulfatos, digamos, se considera moderada, no tan fuerte como la que vimos anteriormente. Pero en el tema, pues repito, esto me ha tocado en distritos como en San Juan de Miraflores, en que se tuvo que hacer este tipo de trabajo porque se colocaban plásticos, se colocaba un concreto de buena calidad y siempre afloraba el tema de las sales y los sulfatos, porque obviamente el suelo tiene todos esos componentes, entonces se presenta la humedad no necesariamente por el tema de napa freática, sino recuerden que también debajo de todo esto hay instalaciones de agua, redes de agua y redes de desagüe. Basta que una de ellas falle a 5 años o 10 años, dependiendo de la calidad de material que hayan usado, dependiendo del qué tan su periodo, cuando se presenten sismos leves, los diferentes sismos que se presentan en nuestro país, o por las vibraciones que muchas veces generan también el desplazamiento de los vehículos, sobre todo los camiones. Entonces, todo eso generan daños dentro de acá, de esta edificación, dañando las tuberías, y basta un mínimo de fuga como para que se activen esas sales y comiencen a generar los daños ya acá, internamente. Tus muros ya no presentarán daños, tu cimentación no presentará daños, pero ya el tema del suelo también es necesario protegerlo. ¿Ven? Esta es otra opción, esto es lo que le decía, impermeabilizantes asfálticos. Miren, acá está el agua. Obviamente acá todavía faltan hacer los trabajos de drenaje, como se vio en la anterior, colocar la tubería con el geotextil, protegerlo, echar grava para que filtre y luego termine de taparlo, ¿no? Ahora, yo sé que a algunos les puede resultar muy exagerado esta parte. Esto de los cajones de cimentación es muy parecido a construir con pilotes, ¿no? Con la única diferencia de que los cajones de cimentación tienen un diámetro mínimo de 80 centímetros y se realizan de manera manual. ¿En qué consiste? Así como vemos en la imagen 1, se hace esta excavación, porque aquí se va a colocar una zapata, luego se van colocando esto de los anillos, pero esto de los anillos básicamente es cuando el diámetro o la medida de la excavación es superior a 80 centímetros o 1 metro. Necesita estos anillos para evitar justamente el tema de los derrumbes. Se hace el anillo, se encofra, se vierte concreto, y así como en esta imagen, voy a poner la lupa mejor, miren, vamos a empezar acá, se va excavando, se va colocando las armaduras, se encofra, se vierte concreto, miren, acá ya bajó, primer encofrado, casi siempre es a 1,20 m, se sigue sacando la tierra, porque obviamente acá se ha determinado, miren, la napa freática debe estar 1, 2, 3, más de 4 metros. Entonces han tenido que llegar hasta cierta profundidad, porque ese es el resultado del estudio de mecánica de suelos. Tener que llegar hasta ese punto y seguir excavando para poder lograr una buena cimentación. Y va quedando de esta manera. Entonces, ¿por qué se tiene que hacer en estas formas? ¿Qué es lo que se recomienda? ¿Se acuerdan? Vimos en una imagen donde existía un muro de contención. Esto véanlo como ese muro de contención, porque cuando tú vas a trabajar en zapatas, no vas a hacer cimiento corrido. Aquí, por ejemplo, este de acá, este murito, te permite pegar la geomembrana, o si el tema de los sulfatos no es tanto, solamente está por el tema de la napa freática, entonces se usan lo que vimos hace un momento, ¿no? Los impermeabilizantes asfálticos. Pero repito, eso lo va a determinar el profesional encargado del trabajo, ¿no? Al que ustedes elijan. Entonces, esta es la manera. Yo sé que muchos me están diciendo, pero wow, ¿y eso cuánto me va a costar? Pero mira la cantidad de agua que tienes y a la profundidad que tienes. ¿Qué se estila normalmente en nuestro país cuando no se construye con asesoría técnica? Profundidad de la cimentación, 1 metro. Si lo hace 1,20 m, a ese maestro se le considera muy buen maestro, porque
todo el mundo hace 1 metro, entonces si yo lo hago 1,20 m, 1,50 m, 1,80 m, soy un buen maestro porque me estoy yendo un poco más hacia adentro. Pero ustedes pueden ver en esta imagen que eso no basta, amigos. El estudio de mecánica de suelo nos va a indicar a qué profundidad, por ejemplo, tenemos esta napa freática o aguas subterráneas que con el correr del tiempo puedan perjudicar. Pero ustedes dirán, entonces, si es así, ¿por qué se construye? Pero es así, pues. Muchas veces es necesario, por ejemplo, en la zona de la selva, de la sierra, como mencionaba Royce hace un momento, ¿no? Que construían y tenían agua. Pero tú no sabes hasta dónde puede llegar esa agua o qué tanto sea la fuerza de desplazamiento también del agua. O sea, hay una serie de estudios que se tiene que realizar y si se tiene que construir, porque se tiene que construir ahí, obviamente se tiene que hacer en condiciones especiales. Sí, ahí, por ejemplo, en los socavones que usted nos mostró en delantes, muchas veces nosotros cuando llegamos a un lugar y vemos el nivel de napa freática alta, está a 1,20 m, 1,50 m, pero después mientras se va construyendo, van construyendo más viviendas a los costados, esa agua se va secando o se va desplazando hacia otros lugares. Y como usted dice, ya se va quedando hueco la parte de abajo del terreno, que no es lo que vemos. Entonces, muchas veces nosotros podemos cavar, como usted dice, 1,20 m, 1,50 m, ya le ponemos ahí la cimentación, las zapatas, pero no sabemos si a 2 metros cómo vamos a encontrar un vacío, si se va a hacer ese asentamiento, porque justamente el agua en estos casos se va a ir desplazando mientras más construimos. Mientras más vamos poblando un lugar, más se va desplazando esa agua, ¿no, profesor? Sí, así es. Y repito, este silencio sísmico que tenemos no nos hace tomar, no nos permite tomar conciencia de los riesgos a los cuales estamos expuestos, justamente el no considerar todas estas recomendaciones que se le está dando. Hasta Profesor, ahora... ni siquiera tanto silencio sísmico, profesora. En Birmania, la semana, creo que hace un mes, ha sido un terremoto de 100.7, que estaba igual en la línea de fuego del Pacífico. Entonces, creo que ya nos está avisando. A lo que me refiero, Racer, y yo creo que muchos me van a dar la razón, lo que pasa es que sí, vemos, hace poco nomás pasó en Pisco, acá en Perú, en el 2007, si no me equivoco, pero pasó allá, pues nosotros no lo vivimos, nosotros no lo sufrimos, no nos pasó a nosotros. Entonces nosotros somos de que nos tiene que pasar, tenemos que vivirlo, tenemos que sufrirlo para recién entenderlo. Y la evidencia es eso, pues los tipos de construcciones que tenemos son de alto riesgo, son vulnerables a los sismos porque justamente hasta ahora no hemos sufrido directamente un sismo. Lima, como ciudad, Lima como epicentro, todavía no tiene un sismo fuerte, se está esperando uno de más de 8 grados. Imagínese todo lo que va a pasar, pues, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Así es. Y muchas veces de repente no tanto nosotros cometemos el error, no encontramos un terreno con agua, ¿no? Pero tenemos jardín interno de la casa o jardín externo y echamos agua cada vez al jardín para que crezca nuestro pastito. ¿Estaremos dañando o no estaremos dañando ahí la parte de la cimentación? Claro. Por eso te decía, cuando la humedad es leve, muy leve, y una de las formas leves de humedad es esa, la que tú mencionas, ¿no? De los jardines, o a veces el baldear, etcétera, ¿no? O la poca lluvia también que tenemos acá, y algunas viviendas tienen sus techos, y que el agua justo lo hacen caer hacia ciertas zonas. Entonces ahí, en eso, cuando el tema es así leve, ese tipo de humedad leve, por eso se tiene que impermeabilizar con estos impermeabilizantes asfálticos. Hay una opción que muchos están usando y he visto también en muchos videos que así como recomiendan, sugieren el plástico, también sugieren el alquitrán. El alquitrán, si bien es cierto, es un derivado del petróleo, pero no tiene las mismas características. Es como el caso, ¿no? Por ejemplo, entre los medicamentos genéricos y los medicamentos de marca que hablamos, ¿no es cierto? Son genéricos porque obviamente su compuesto es básico. En cambio, los otros, y por eso también cuestan más, o sea, tienen ese básico, pero otros elementos más que lo hacen especial y por eso que son más efectivos. Entonces, lo mismo sucede acá con el alquitrán. El alquitrán, tómalo así como es algo genérico, ayuda, eso es cierto, pero si no tenemos la idea del porcentaje o qué tan agresivo es ese suelo, o sea, no termina siendo eficiente. Lo único que estaríamos haciendo con el tema del alquitrán es prolongar un poco el daño, pero no estamos solucionando nada. Así es, sí, como usted mencionó acá, por ejemplo, esa pintura, muchos acá en los comentarios están indicándonos entonces le voy a echar brea a mi cimentación, para que pueda quedar así pintada como estábamos viendo ahí en el anterior. ¿Eso es correcto?
Es lo que yo comentaba, pues brea es una cosa, una geomembrana es otra cosa, un impermeabilizante asfáltico es otra cosa. Pero algunos me dirán, pues no, pues si todos derivan del petróleo, el tema es que sea derivado del petróleo. Pero, o sea, tienen diferentes particularidades, diferentes formas de trabajar, diferentes actividades, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú me dices que solamente porque sea negro, entonces le puedo usar, le meto aceite, pues aceite quemado, como muchas veces se usan en los encofrados, ¿no? Que también se ha dicho que eso es incorrecto. Entonces, no se trata de que tú metas cualquier elemento aceitoso, porque yo sé que uno busca alternativas porque uno ve el tema económico. Eso yo lo entiendo perfectamente. También soy parte de ello. Pero el tema es que tenemos que ya mentalizarnos. Y acá también un consejo, no sé cuál es el término correcto, a nuestros amigos profesionales, ingenieros, arquitectos. Yo sé que muchas veces el hecho de querer tomar el trabajo y vemos que el cliente tal vez no tiene todos los recursos, pero tenemos que trabajar. Entonces comenzamos a dar opciones, pero que no terminan siendo las más efectivas. Por eso que está pasando lo que está pasando, ¿no? Se está haciendo uso excesivo del plástico, pero que no es funcional, como lo vamos a ver ahora en esto de los errores comunes. Lo mismo también sucede con el alquitrán, lo mismo sucede con el elemento que nos dijo el amigo, pero no es que sean la solución. Ahora, con esto yo no estoy induciendo también al esto de estos productos, porque yo no busco eso, sino el tema es que cada zapatero su zapato, como se dice, ¿no? El dicho, pero acá material para su uso, ¿no? Material para lo que es, para lo que ha sido fabricado. Entonces, esos materiales, como estoy poniendo el ejemplo del alquitrán, no digo que no funcionen, sí, solamente que qué tanto te pueda durar en el tiempo, porque tú no sabes exactamente qué tan agresivo es ese suelo, qué componentes químicos tienen que básicamente el alquitrán no lo vaya a recibir. Es más, aquellos que han hecho jardineras, por ejemplo, me van a dar la razón. Cuando uno hace jardineras y impermeabiliza con el alquitrán, necesita un mantenimiento periódico para que esa humedad no pase a los muros o no pase a la cimentación. Entonces, imagínate tener que hacer un mantenimiento como en esta imagen de acá. Acá. No vas a sacar toda la tierra, 1 metro, 2 metros, para realizar un mantenimiento, porque el alquitrán sí o sí necesita un mantenimiento periódico para ser efectivo. No sé si habrá quedado claro, Reisa. Sí, ahora sí está claro sobre las pinturas asfálticas, que es lo que tienen que tener en cuidado. Exacto. Por eso yo les dije cuando empezamos en esto de los tipos de impermeabilizantes, o sea, tú verás los nombres ahí, obviamente nosotros estamos dando consejos, yo sé que transmitimos confianza, pero fui bien claro, ¿no? Al empezar con este punto. El profesional, en este caso el ingeniero civil, es el que te va a decir, según el estudio de mecánica de suelo, cuál de todos esos materiales es el ideal para tu proyecto. Vamos con el tema de los errores comunes. Esto es lo que está acá, lo que pasa. Esto también es un tema de la sierra. Si bien es cierto que hay muchos errores, muchos dirán, pero mira, han hecho una excavación sin retirar el suelo orgánico. Aquí hay una barbaridad de errores. Pero miren qué pasa, por ejemplo, cuando no se toma la precaución de drenar el agua o poner un drenaje de tal manera, mire, ya hicieron el solado, colocaron la armadura y comenzó a filtrar el agua, ¿no? Ese es un tema, cuando no se hace un buen drenaje. La otra opción que hablábamos, mire, esta es la forma de impermeabilizar. Yo sé que en esto también hay un tema de vacío en nuestra norma, el hecho de que cómo deben realizarse las zapatas. Es decir, así como está acá, en mi opinión es la forma correcta. O sea, encofrarlas, luego impermeabilizarlas, con esto hacer. Obviamente que debajo, donde está sentada la zapata, también se ha tenido que impermeabilizar, por si acaso. O sea, haces tu solado y en ella pones el impermeabilizante. Si sobre ella colocas ya tus dados, colocas tus mallas o colocas cualquier otro elemento, para que luego cuando tengas que impermeabilizar los laterales, termines juntando en esta zona de acá, hacia todos los bordes inferiores y sellando, ¿no? O sea, estás evitando que la humedad pueda ingresar. Pero esto, repito, el aplicar estos impermeabilizantes asfálticos, se da cuando las condiciones del terreno lo permitan. O sea, este suelo no sea muy agresivo, las sales y los sulfatos no sean un porcentaje muy severo. Pero esta es la forma correcta. Esta es la forma correcta cuando se trabajan con zapatos. Ahora, no solamente tienes que pensar en que si tu suelo es húmedo o no es húmedo, entonces yo no necesito hacerlo. Amigos, recuerden que las instalaciones sanitarias, sobre todo las instalaciones de desagüe, se consideran muerte lenta para las edificaciones. Muerte lenta. ¿Por qué? Porque tú no ves si esa tubería falló, se rajó, se rompió.
Tú sabes que algo malo está pasando con tu red de desagüe cuando tú comienzas a ver la humedad en las paredes, en el encuentro piso-muro. Si no, no la ves. Porque cuando es agua se ve, se visualiza la cantidad de agua, el consumo, el que comienza a pagar ya te preocupa. Pero el tema de una fuga de red de desagüe no se visualiza con facilidad. Por eso es que se le denomina muerte lenta, el tema de las redes de desagüe. Entonces, por todos esos temas es necesario impermeabilizar. Y obviamente hay una diferencia en costo también, pero no, entre este impermeabilizante asfáltico y las geomembranas. Porque justamente nos consultaba ahí Ángel Almazán, nos decía, ¿qué tan recomendable sería echar impermeabilizante sobre el solado? ¿No? O sea, si yo hago mi solado y también le puedo echar, me recomiendan echar algún impermeabilizante. Claro, es lo que te estaba diciendo hace un momento. Mira, ¿de qué sirve que hagas el solado? Dependiendo de las condiciones, si es medio, severo, si tú no impermeabilizas la parte del solado, por ahí por capilaridad va a terminar subiendo, pues por humedad, por la misma densidad del suelo, va a terminar subiendo y dañando pues al elemento estructural. Se tiene que lograr lo mismo, miren, se tiene que lograr lo mismo que se vio acá. Si ustedes ven, si bien es cierto, esta manta nos permite formar todo esto, pero cuando se usan los impermeabilizantes líquidos, como el que vimos en un momento, el RC250, si esto fuera el solado, lo tienes que impermeabilizar igualito, todito. Y luego Las haces tres tu caras. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió? Ya, Claro, ok. todas las caras que pueden estar en contacto con el suelo, ¿no? Se tiene que hacer todas las caras, todas las caras. Y es más, mira, ahorita vamos a ver con el tema de los plásticos, eso es lo que hace, mire, por ejemplo, mire, acá dice, no está pensativo el ingeniero, si será correcto o no usar el plástico, ¿no? Acá está el tema del plástico. ¿Cuál es el principal problema? Y lo vemos acá, miren acá, amigos. ¿Qué vemos acá? El plástico ya se ha dañado porque durante el proceso el plástico termina dañándose. El plástico no presenta la misma resistencia que la geomembrana u otro elemento que ha sido diseñado para justamente resistir esta fricción, este rozamiento, y entonces por esta parte es cuando va a comenzar a ingresar todos los agentes agresivos hacia el concreto. Ahora, imagínate si acá está así, ¿cómo estará ahí abajo? Entonces lo vemos acá todo se ve muy bonito, muy todo. Además, yo no logro entender cómo pueden recomendar usar el plástico si en esta zona donde se encuentran, si acá fuera el encuentro, porque recuerden que el plástico tampoco no es una manta gigante, de tal manera que tú no necesites sellar una junta. ¿Cómo logras sellar esta junta? No conozco yo un elemento, no sé si por ahí alguien que lo conozca, a ver, que te escriba en el chat, que te diga, ¿cómo puedes lograr tú sellar esta zona? Porque ese es el otro tema. Tú puedes llenar tu concreto, tal vez tomaste las precauciones del caso, todo esto lo llenaste de concreto, ¿ok? No se dañó tu plástico, pero por estas juntas va a ingresar la humedad, va a ingresar las sales, va a ingresar los sulfatos. Por eso te decía, lo mismo que con el alquitrán, ¿no? O sea, lo que va a hacer esto es retardar un poco, pero muy poco, a que comience a dañarse tu edificación, tu elemento estructural. Perdón. Acá. Y acá, ahí tengo por ejemplo, una aclaración que nos hace Leonardo Santiago, nos dice, ingeniero, bueno, ingeniero, hay que diferenciar el uso del plástico azul. Normalmente lo usamos para aislar del vaciado del concreto en los cimientos y las geomembranas deberían usarse para las sales y sulfatos, pero ahí estamos cometiendo un pequeño error, ¿no? De diferenciación. No es que nosotros vamos a utilizar el plástico para separar el concreto del suelo. Eso es para que no dañe el acero. El que va a proteger el acero es justamente el recubrimiento que le vamos a dar y el tipo de concreto que estamos utilizando, ¿sí o no, profesor? Así es, efectivamente. Por eso le digo, o sea, el hecho de que uses la geomembrana no significa que tu armadura tú la vas a pegar a la armadura y ya. O sea, se tienen que seguir todo lo que ya se ha indicado en los anteriores webinars sobre la calidad de los materiales para elaborar el concreto, los recubrimientos. Es más, en este tipo de suelos especiales, el recubrimiento es mucho mayor a los 4 centímetros cuando el sistema es de pórtico. Es más, acá en las cimentaciones ustedes saben que el recubrimiento mínimo, cuando el acero está en contacto directo con el suelo, nos dice la norma, es 7, ¿no? De acuerdo a la norma E060, al ASI es 7.5. Pero en estas condiciones, obviamente el ingeniero civil, el estructural sobre todo, va a decir que incluso eso debe ser mucho mayor. Cambia muchas cosas. Repito, terreno con condiciones especiales, la construcción, los materiales para construir también tienen que ser especiales. Acá, esta es la última imagen, miren, por ejemplo,
El principal error, miren, el plástico, el azulito que lo han puesto acá, y esto, ojo, es una casa en playa, un cerco en la playa. Pero miren, no lograron proteger todo, quedó un pequeño vacío. Solución, iban a cortar un pedazo de plástico para protegerlo acá. Pero repito, ¿cómo logras unir? ¿Cómo logras sellar ese encuentro? Segundo error, que también horror prácticamente. Este es un cimiento corrido porque es un cerco. Miren, ve, por ganar tiempo, amigos albañiles, contratistas. Yo sé que muchas veces, no sé, tal vez hicieron por tomar el trabajo, cotizaron muy bajo su mano de obra. Solución, hagamos que el trabajo se termine rápido, para no sobregirarnos, para no perder, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Mire, ya comenzaron a colocar las piedras ya, con la idea de que si lo vas a colocar las piedras durante el vaciado, porque la piedra la vas a tener que lanzar, ¿no es cierto? Entonces, y vamos a dañar el plástico. O sea, si yo la lanzo, yo sé que voy a dañar el plástico. Entonces, ¿qué hago? Ya las voy colocando. ¿Y qué es lo que han hecho? Ya han comenzado a colocar ya las piedras. Ahí, miren, están arrumadas. Y la otra, ¿cómo para que justamente logren una buena, un monolito, una buena unión ahí? El concreto lo hacen tan fluido, porque con ese ellos tienen la idea de que hacen tan fluido, que va a drenar y va a comenzar a filtrar y va a cumplir y se va a formar el monolito. Ustedes ya saben que eso no es así, ¿no? Lo correcto es primero llenar una capa de concreto y por capas ir llenando la piedra. Además, ¿qué nos dice la norma? Recuerden que en cimentaciones el volumen total de la piedra es 30%. Y acá pues ya no estamos viendo ese 30%. Y acá ya no sería un cimiento corrido, ya no estamos usando concreto ciclopio, prácticamente es como que estuviéramos usando una pirca. Y para que parezca un cimiento, solamente arriba le vamos a echar un poco de concreto y que fluya lo que pueda y ya está. Bueno, conclusiones, amigos. Es muy importante, ya lo dije, el estudio de mecánica de suelos, perdón, esto de acá. Sin eso, si el terreno está ubicado, repito, en un área difícil, o sea, que presenta condiciones especiales, no construyan, amigos, si no van a realizar este estudio. Miren, la humedad afecta la seguridad y estabilidad del terreno, ya lo hemos visto. La humedad reduce la capacidad portante del terreno y también genera socavones. Cuando hablamos de concreto, miren, dice se recomienda premezclado porque no, creo que no, sí lo vieron en la tabla. La resistencia mínima, amigos, la resistencia mínima que debe presentar, que debe tener el concreto en este tipo de edificaciones, ojo, dice la mínima, la norma, es 280 kilos por centímetros cuadrados. Ahora, normalmente cuando un profesional hace el diseño de concreto, le da un margen de seguridad. Y la norma te dice, pero de preferencia, usa el máximo valor que te salga en tu cálculo. Pero como mínimo 280. Y lograr 280 en obra bien difícil, ¿eh? es bien difícil, sobre todo con la calidad de agregados que tenemos. Ya hemos hablado en anteriores webinars y ustedes pueden hacer una comparación, creo que yo lo he dicho en más de una ocasión. Si van a adquirir arena antes que la descarguen, y hay algunos que con la experiencia ven, no, esta arena tiene bastante tierra, ni la reciben. Pero aquellos que todavía no tienen esa experiencia visual, cojan un puñado de esa arena en una vasija con agua, mézclenla ahí, den unos cuantos minutos nada más, y van a ver la cantidad de limo o arcilla que comienza a juntarse ahí como un barrito a un costado. Entonces, la arena es de pésima calidad en estos momentos y con esa calidad de material se está haciendo concreto. Entonces, lograr 280, amigos, es bien complicado. Ya 210 es todo un reto, imagínense 280. 300. Hay un momento, profesor, indicarle a los amigos que están consultando sobre el certificado, que el certificado va a ser al final de la capacitación. Va a haber un enlace fijado en los comentarios para que ustedes puedan ingresar. Ingresan a ese enlace, dejan sus datos y va a aparecer un cuestionario de 5 preguntas relacionadas al webinar de hoy. Si responden de forma correcta, mínimamente 3, el certificado va a ser descargado de forma inmediata ahí a su máquina o de repente al correo que ustedes colocan, ¿ya? Recuerden, ese link o ese enlace es al final de la capacitación, ¿ya? Ahorita estamos con un enlace de encuesta. Ahora sí, profesor. Gracias. Bueno, ya estamos terminando. Como lo dije hace un momento también, el profesional responsable es el que va a determinar
el impermeabilizante que se debe emplear en tu proyecto, luego de los resultados del estudio de mecánica de suelos. Luego también dice si el terreno presenta alta humedad, lo que mencioné hace poco, ¿no? Que me pasó en San Juan de Miraflores hace poco, que no basta con impermeabilizar los elementos estructurales, sino ya por un tema de salubridad, también se debe impermeabilizar la parte del falso piso antes de realizar el tema del contrapiso para evitar el tema esto de las infecciones respiratorias, entre otras enfermedades, porque recuerden que la humedad dentro de la vivienda genera moho, genera hongos, y es todo un tema. ¿Listo? Bueno, amigos, eso es todo. ¿Cuáles serían las preguntas, Roycer? Sí, acá tenemos bastantes preguntas. Acá dicen, por ejemplo, un suelo de terreno. Sí, acá han colocado. ¿Qué pasaría si es que llueve y de repente he hecho mis zanjas, he hecho mis excavaciones, he dejado en la sierra o en la selva y llovió todo el día y se empozó toda esa agua? ¿Cómo tendría que hacer el proceso? Me pregunta. Ya, buena pregunta. Me imagino que el amigo o vive en la selva o va a trabajar en la selva, pero los que ya han trabajado, porque yo también he estado allí en la región San Martín y en otras partes del oriente de nuestro país, se planifica todo eso, amigos. Nunca se construye, nunca se inicia una construcción en épocas de lluvia, por ejemplo. Pero sí, es cierto también que allá en el oriente o en la sierra es impredecible el tema esto del clima, sobre todo con esto del cambio climático. Entonces, ¿qué es lo que se tiene como norma? Como norma de campo, norma de obra, ya gente de obra. Excavación que se hace, excavación que se llena, ¿no? Ahora, como estamos hablando de una cimentación, obviamente no vas a hacer este pedazo y lo vas a llenar, hacer el otro, obviamente no estoy diciendo eso, ¿no? Pero como digo, se planifica. Entonces, si estamos en la sierra o estamos en la selva, entonces lo que se tiene que preparar son cubiertas, a los de eucalipto, listones, y preparar un techo, aunque sea con plástico. Ahí sí es necesario el uso del plástico este azul o el negro, o lo ideal serían cadaminas, pero todo depende mucho del área, ¿no? O sea, se tiene que proteger esa área para que justamente esa agua se derive fuera de la excavación, porque no funciona eso. Es básicamente ya es como una improvisación, eso de que llovió, se metió el agua, entonces, ¿cómo lo hago? Obviamente con una bomba eso lo sacas, pero no es lo opuesto porque queda barro. Y si hablamos de suelos arcillosos, suelos limosos, ustedes saben que eso queda tan chicloso que no te deja trabajar. No puedes hacer nada hasta que seque. Entonces estarías paralizado días o semanas. Sí, te quedas paralizado ahí haciendo ese tipo de excavaciones. El terreno se vuelve totalmente inestable para poder hacer los trabajos. Acá me están consultando también, ¿podría ser una solución el mejoramiento del suelo para evitar que haya esa presencia de humedad? Por ejemplo, en este caso que cuando habíamos dicho hablamos, de que sube, ¿no? Por capilaridad en el suelo, cuando hacemos el falso piso y todo. claro, repito, todo va a depender del estudio mecánico del suelo, digo, o sea, si ya hay antecedentes, y es bien fácil, tú caminas por un barrio X, por ahí te dicen, hoy mira, hay un terreno en venta, tu casa es venta, se evidencia si la zona es salitrosa o no es salitrosa, como usamos el término, ¿no? Pero en realidad no es el término correcto. Si el suelo es agresivo, ¿no? Si el suelo es agresivo porque se ven las fachadas dañadas, las veredas se ven dañadas, entonces, es lo que se el mejoramiento de suelo que implica, a ver, por ejemplo, si tú comienzas a escarbar y dices, no, tal vez esto, veo que mis vecinos tienen salitre, sus pinturas, su fachada dañada, ok, si yo voy a construir mi casa, entonces traigo una máquina, una retroexcavadora, ¿qué? ¿Cuánta tierra va a sacar? ¿1 metro, 2 metros? No, o sea, no va, bueno, centímetros. claro, no vas a sacarle 20 centímetros, 30 centímetros. Es más, se supone que antes de iniciar la construcción, se tiene que hacer todo este trabajo de movimiento de tierra, porque de lo que se trata, como te digo, dependiendo de los registros y antecedentes que tenga la zona, se tiene que retirar pues una capa para justamente como mejoramiento y que luego ya se coloca firmado un material que permita mejores condiciones. Así es, claro. Sí, se tiene que hacer el mejoramiento sí o sí, porque no vas a trabajar en ese terreno natural que tiene diferentes tipos de elementos, ¿no? De ya sea bien vegetales o cualquier otra cosa. Acá nos están consultando, de repente cuando me llega el material y tiene sales,
¿podría lavarlo? Porque muchas veces a veces hacen eso, ¿no? Viene la piedra, le echan agua, viene la arena, le echan agua para que le limpie las sales. Dice. Les comento algo, ¿no? Tal vez, es interesante la pregunta del amigo, es muy interesante. Les comento, ¿no? Algo. Por ejemplo, ¿saben ustedes cómo hacen las empresas que venden concreto premezclados, amigos? Lavan los agregados, lavan la piedra chancada, lavan las arenas. Pero es todo un proceso. Yo no me imagino en obra cómo lavarías tú, o sea, un proyecto así de autoconstrucción, cómo lavarías la arena y la piedra. O sea, ¿cuántos metros cúbicos, por ejemplo, necesitamos para llenar una cimentación de una vivienda básica, ¿no? Por ejemplo, de 90 metros cuadrados, 100 metros cuadrados. Entonces, el tema, además, ¿cómo determinas si tiene sales? O sea, yo sé que en internet salen algunas cosas de cómo determinar si tiene sales, todo, pero eso es para suelos agrícolas. No es pues, suelos, no son los ensayos químicos como para determinar qué porcentaje de sales y sulfato tiene que afecte al tema del concreto, porque las sales y sulfatos, repito, atacan al concreto. ¿Y saben por qué lo atacan? Porque las sales y sulfatos hacen que ese suelo sea ácido. Y recuerden que el cemento es alcalino, porque su pH está entre 11 y 12. Entonces, de eso se trata. Así es, correcto. Sí, tiene que haber, todos son procedimientos, exactamente. A ver, y para terminar, Roger, disculpa, sí he visto algunos maestros que lo que tienen costumbre es cogen la arena y la prueban. Dice, si está saladito, eso tiene bastante sal, dice, ¿no? Pero no sabe que tal vez por ahí Firulais le echó algo y siente algo raro. Pero no es la forma, no hay forma así empírica de determinar si ese material tiene sales o sulfatos. Lo que sí se puede determinar de manera empírica, repito, es qué tanto de limo o arcilla puede tener. Y la verdad que actualmente muchas de nuestras canteras tienen alto porcentaje de limo arcilla, por si acaso. Sean precavidos y revísenlo, aunque sea de esta manera empírica, ¿no? Y si ven que es demasiado, si desean, llévenlo a un laboratorio, no es nada costoso, recuerden que no es gasto, es inversión cuando se trata de construir una casa, ¿no? Acá, por ejemplo, nos está consultando Roger, nos dice, si la capa está a una profundidad de 2 metros, ¿cuál sería lo recomendable? Si la napa freática está a una profundidad de 2 metros, como hemos visto, ¿qué cosa de procedimiento podríamos hacerle, no? Porque muchas veces de repente podemos encontrar a 1,50 m, pero ¿qué pasa si como en las imágenes que vimos encontramos a 2 o a 2,5 m, 3 metros? Claro. Okay. Repito, o sea, no basta con determinar en qué profundidad está la napa freática, lo que también se tiene que determinar debajo, qué tan profunda, o sea, qué tanto puede ser el espesor de la napa, pero sobre todo qué tan estable o inestable está debajo de esa napa, qué tantos vacíos puede quedar, cómo es el suelo en tal. O sea, si sería irresponsable de mi parte decirte, ok, si está eso, tienes que llegar obviamente hasta esa profundidad, impermeabilízalo ya, pero tú edificas, pero tú no sabes qué hay debajo, y eso lo único que te va a determinar es el estudio de mecánica de suelo, porque un estudio de mecánica de suelo van escarbando y ven que empezó la napa, o sea, ya no lo haces a 3 metros, sino puedes bajarte a 4 o 5 metros de excavación para determinar in situ cuál es el estado o cuál es la consistencia de tu suelo. Entonces, repito, amigos, es necesario un estudio de mecánica de suelos. Claro, porque las calicatas son 3 metros como mínimo, o sea, Como esa es la mínimo. medida mínima. Si tú vas a encontrar problemas, obviamente te vas a ir profundizando más, ¿no? Claro. Y disculpa, Royce. Además, yo sé que ahorita todos están preocupados si la napa está a 2. Mi preocupación nada más es evitar que suba la humedad por capilaridad. Pero repito, esa vivienda va a generar un peso. Y si debajo de ello es inestable el suelo, sigues construyendo y obviamente vas a generar asentamiento a tu edificación. Te habrás librado del tema de la humedad, pero no te vas a librar de los otros problemas. Así es, correcto. ¿Qué significaba 350 y 260? Lo otro es que aún así usemos cemento antisalite, se tendría esos mismos problemas. Es que claro, o sea, como vimos, ¿no? La normativa nos dice para suelos muy agresivos son 310 kilogramos por centímetro cuadrado, muy agresivos. Para suelos agresivos, 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Pero también, aparte de eso, hay que hacerle todos los procedimientos que hemos visto de repente, ¿no? Profesor, o sea, no es simplemente tener una solución, es que ver, como dice el profesor, un estudio de mecánica de suelo. Claro. Repito, amigos, si están en un terreno que tiene condiciones especiales, napa freática, sales, etcétera, el proceso constructivo también tiene que ser especial.
Así es, correcto. Acá me dice, mm, ¿se puede tener una noción de óxido sódico? No me permite. A ver, una última consulta que tenía acá es, ¿a qué distancia? Las geomembranas, me están consultando el tiempo de vida de las geomembranas a comparación con con los plásticos. A ver, ustedes saben, teóricamente los plásticos no se degradan, creo que ni 200 ni 100, o sea, pasa de los 100 años, ¿cierto? Si a eso nos referimos. El problema de Ujú. los plásticos es que son tan débiles que, como les mostré en una de las diapositivas, durante el proceso constructivo se pueden dañar, o sea, se pueden hacer agujeros, se pueden rayar, o sea, hacer un corte y por ella van a comenzar a ingresar agentes agresivos y dañar el concreto. Ese es uno. Lo otro, también mencionaba, por ejemplo, cuando todos estamos dentro las viviendas están dentro de este valle, esas aguas no solamente tienen sales, cloruros, etcétera, sino también pueden tener otros tipos de componentes químicos muy agresivos que poco a poco pueden degradar el plástico. Es más, lo van a degradar. ¿Pero qué significa eso? O sea, que no es que lo van a desintegrar y se va a desaparecer el plástico, no. Lo van a degradar y por tanto por ahí va a quedar débil esa zona y es por donde van a ingresar todos estos agentes nocivos. Entonces, yo recomiendo que, y hay muchos que hablan del respecto, te he escuchado también a ti, Racer, no es recomendable usar plásticos, amigos. Yo sé que muchas veces el tema del costo como que nos condiciona, ¿no? Pero vean el beneficio a largo plazo, pues, ¿no? Claro, es que como muchos me dicen, no, pero nosotros lo utilizamos para evitar el contacto con el acero, pero para eso están los recubrimientos, muchachos, para eso están los procedimientos. Ahora, también nos dicen, es para evitar que la relación agua con cemento se pierda, o sea, que el líquido del agua con cemento, cuando hacemos la mezcla del vacío en la zapata, se pierda. Pero ustedes recuerden que estamos hablando de un slam de 4 pulgadas casi para utilizar en cimentaciones. Entonces, la Claro. pérdida de la relación agua con cemento no va a ser una pérdida brutal, muchachos. Lo que pasa es que nosotros vaciamos con una mezcla de un slam de 8, un slam de 6, muy fluido, que hace que la relación agua con cemento se pueda perder, ¿sí o no, profesor? Claro, y eso también es algo que hasta ahora no logramos entender. Piensan que porque es una cimentación, simplemente vas con tu buggy, tu carretilla, viertes de concreto y ya quedó. Amigos, todo concreto se debe vibrar. Y no es que metas la vibradora, metas y saques, no, pues no, dependiendo del espesor del slam, tienes que demorarte ahí tus 12 segundos, 15 segundos, 20 segundos para que ese concreto sea consolidado, se eliminen todos esos vacíos, esos poros que genera justamente el agua, que es parte de la preparación. O sea, acá en nuestro país todavía no tomamos conciencia en preparar un concreto de calidad. Tal vez consigamos buenos materiales, usemos el cemento adecuado, pero nos olvidamos ese detalle, consolidarlo, vibrarlo, compactarlo. Así es, profesor. Una última, ¿nos puede poner esa diapositiva en la cual estaba la geomembrana, el muro de contención y aparte había un filtrado que le estaba haciendo? Porque acá me están Este, consultando sobre, sí, estaba atrás, en una de las primeras diapositivas que estaba. ¿Ese? Ahí, esa de ahí. Porque justo me están consultando en caso de muros, o como lo digo, en este caso podrían ser sótanos, cómo poder tener esa protección, ¿no? Y creo que acá se está explicando muy bien cuáles son las pases, ¿no? Claro. Sí, a ver. Básicamente esta imagen es más, o sea, se adecua más al tema de los sótanos, ¿no? Sino que la aproveché también para ver, o sea, es lo mismo que se tendría que hacer si tienes una zapata o un cimiento corrido. Y cuando hablamos de sótanos, incluso podemos hablar de niveles de 2, 3 o 4 sótanos. Ahí el tema de los drenajes ya no basta de drenaje, ya son otro tipo de drenajes que implica ya pues obviamente más costo, ya más tema es algo más técnico ya, es algo más técnico. Pero si se trata de un semisótano, un sótano, esta imagen es la ideal. Así es, ¿Aló? correcto. Acá está el muro de contención, ahí está la geomembrana, ahí está la tubería protegida, la grava que hay que colocarle para que, como usted dice, para que pueda filtrar todo el agua y pueda ser recolectada mediante esta tubería, ¿no? Uh -huh.
Dice una consulta sobre procesos constructivos del tren francés. Si la napa freática sube del subsuelo, ahí teníamos creo que el tren francés, ¿no? Atrás. Ah, Ahí eso, está. eso es lo que le decía, ¿no? Este es básicamente es un drenaje artesanal, se usa mucho. Es más, justo cuando tú mencionabas sobre la imagen que puse, ¿no? De una zapata que ya habían hecho el solado y estaba la armadura y todavía no la vaciaban y ya el agua comenzó a aflorar. Básicamente este es un sistema que se usa así de manera empírica, que es válida, es como para derivar, ¿no? Llevar. Algunos, por ejemplo, el tren francés, a estas tuberías, te digo, le hacen perforaciones para que justamente el agua pueda filtrar por ahí, pero al no tener el geotextil, terminan atorándose y pasan los días y vemos que el agua ya no se sigue creciendo, o sea, sigue subiendo, sobre todo en épocas de lluvia, cuando el río crece, esto se perjudica. Ahora, la pregunta es cuando sube, pero recuerden que obviamente esta excavación se ha hecho considerando el espacio o la altura mínima que necesitamos para realizar el trabajo de excavación y de elaboración del elemento estructural. Claro, sí, sí, es correcto ahí, profesor, porque como usted dice, esto es un poco más artesanal, justamente para evitar que se puedan ver y tener esa filtración, ¿no? Poder derivar a otro lugar este tema de Claro, las aguas, ¿no? es sacar el agua nada más, no estoy haciendo otra cosa. Ujú. Bueno, profesor, entonces ha sido una clase muy interesante. De verdad que hemos tocado bastantes temas, hemos desmentido quizás algunos mitos que podrían haber tenido las personas con respecto a la protección. Ahora nos están haciendo el tema del costo, pero hemos visto que se tiene que utilizar aditivos, cementos especiales, se tiene que utilizar una buena resistencia de concreto. Obviamente que esto va a influir en el costo, pero como usted ha dicho muchas veces, esto es una inversión que tenemos que hacer, porque si no, este costo que no pagamos ahora nos va a tocar pagarlo durante mucho tiempo mientras vamos colocando y solucionando el problema, ¿no? Claro. Y eso es lo que sucede pues, en nuestro país. O sea, como repito, ¿no? Obviamente todos iniciamos de abajo, como dice el dicho, ¿no? Luego vamos creciendo profesionalmente, pero tenemos que empezar, demoler. Entonces, imagínate todo lo que con esfuerzo has construido, vas a tener que demolerlo, a eso le tienes que sumar la eliminación y otra vez volver a construir. Cuando se supone que cuando uno invierte en una edificación es un capital, ¿no es cierto? En el que va pasando el tiempo y esta se va valorizando más. Porque recuerden, pasa el tiempo, los materiales también van tomando otro valor, la mano de obra también va tomando otro valor. Entonces, de eso se trata. Muchísimas gracias, profesor. Por favor, sus palabras de despedida acá con todos los amigos que han estado atentos, más de 700 personas el día de hoy. Gracias. Bueno, agradecerles a todos. Yo sé que implica esfuerzo estar presentes ahí frente a sus celulares o a sus computadoras. A nuestros amigos propietarios, solamente recomendarles eso, ¿no? Que tomen conciencia de que si están en un terreno especial, como hemos visto en esta charla, tienen que entender que si van a empezar a construir o tienen que demoler para volver a construir, es necesario porque si no lo hacen, obviamente están exponiendo la integridad física de sus familias. Y a nuestros amigos profesionales, como dije también, ¿no? Ingenieros, arquitectos, técnicos, edificaciones. O sea, tomar conciencia también. Yo sé que a veces la necesidad de tener que trabajar, tener obras, muchas veces nos dejamos convencer por los clientes, pero mire, ingeniero, mire, maestro, tengo 100, pero usted me dice que necesito 150. Busque la manera, ¿no? Así como si fuera un mago, para que con los 100 se haga. Entonces, te dejas convencer y optas por métodos, optas por materiales que obviamente no garantizan nada. Y a nuestros amigos albañiles, que sigan capacitándose, que estudien, que sean mano de obra calificada para que construyan hogares y no trampas mortales. Gracias a todos. Muchísimas gracias, profesor, a usted. Y recuerden, amigos, que este webinar, como todos los anteriores, está grabado y va a colocarse en el canal del YouTube de Aceros Arequipa. Si ustedes quieren visualizarlo nuevamente, pueden ingresar a Aceros Arequipa en el YouTube, ponen la opción de videos y ahí van a estar más de 300, 400 videos de todas las capacitaciones que hemos venido desarrollando desde el año 2022. ¿Ya? Entonces, ahí van a poder repasarlo y de todas formas, como yo les comenté anteriormente, estamos viendo la posibilidad para poder colocar ahí y que ustedes puedan descargar el PPT de la presentación del día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado atentos y ahora vamos con el sorteo
de los premios que tenemos para ustedes. Como ya saben, son 10 kits de Aceros Arequipa que constan de casco, guantes, lentes y de polo de Aceros Arequipa. También recordarle que en esta semana que viene se estará haciendo la entrega de los ganadores del mes de marzo. Tenemos 2 webinars en el mes de marzo. En esta semana que viene se estará haciendo la entrega correspondiente. Y también ya se ha hecho la entrega a todos los amigos que han ganado en los webinars anteriores. Pero por favor, recuerden colocar una dirección exacta. Muchas veces hemos encontrado direcciones que solamente me ponen el nombre de la calle o de repente me ponen el nombre de la urbanización, pero no me colocan una numeración. Entonces va a ser difícil que nuestra agencia de entrega pueda llegar a su vivienda. Recuerden que esto es totalmente gratuito. Simplemente ustedes colocan la dirección y si salen ganadores, vamos a entregar el regalo hasta su vivienda. Si no están ustedes, podemos entregar a una persona o a un familiar que esté en la vivienda ese día. ¿Ya? Recuerden también que ya ahora, ahí está, se encuentra el enlace, ahí se encuentra el enlace para obtener el certificado digital totalmente gratuito. Entren al enlace, tienen que desarrollar de forma correcta las preguntas. Mínimo, son 3 preguntas con respuestas correctas. ¿Para qué? Para que pueda descargarse el certificado. Si no, tienen opción de volver a ingresar para poder para poder resolver esas preguntas. Entonces, vamos con el sorteo. Ojalá que todos se hayan podido inscribir. Luis Chamaquito, ya sabes, Luis Chamaquito, esta semana ya te hemos hecho la entrega de él, el premio faltante. Falta solamente un premio, Luis Chamaquito. No deja verlo, coloca en un comentario. Sorteo, ahí está. Muy bien. ¿Cuántos hemos sido los ganadores el día de hoy? Recuerda que son 11 ganadores. Vamos con el sorteo. Ahí están todas las personas que se han podido inscribir el día de hoy. El enlace. A ver, ¿quiénes han sido los ganadores de esta semana? No has podido inscribirte, mi amigo Luis, esta vez. Muy bien, acá ya tenemos a los ganadores de este webinar, muchachos. Recuerden también que si ustedes quieren ganar más premios, este mes de abril vamos a estar con nuestras capacitaciones en Lima, capacitaciones presenciales. Vamos a estar en Villa El Salvador y vamos a estar en Santa Anita. Así que todos mis amigos del este y del sur de la ciudad, vamos a estar con ustedes. Sigan en las páginas de Facebook para que puedan saber la dirección y la fecha exacta, y ahí nos vemos para poder tener una capacitación y poder regalarle muchísimos más premios. Los ganadores son Jordi André Mamani, Flavio Grijalva Huaraca, Pedro Ríos Chiara, José Rodríguez Quiroz, Limber Waldir Luque, a ver, más abajo, Samira Mariet Meneses, Marco Yair Moreno, Joseph Stuart Lozano, Diana Yanina Salvatierra y César Álvarez Pérez. A los 10 que he nombrado han sido ganadores del kit de Aceros Arequipa. Casco, guantes, lentes y polo de Aceros Arequipa que va a estar llegando directamente a la dirección que han colocado de su vivienda. Y el ganador del día de nuestra herramienta eléctrica es el señor, a ver, Juan Eduardo Ayala Arenas. Juan Eduardo Ayala Arenas. Felicitaciones a nuestro amigo Juan, nuestro gran seguidor, ha sido ganador de nuestra herramienta eléctrica del día de hoy. Así que como él, ustedes también pueden ganar. Simplemente regístrense para las capacitaciones que vienen. Vamos a tener otra capacitación de carpintería metálica y en el mes de mayo tenemos más capacitaciones para maestros de obra. El enlace, a ver, vamos a ver si está correctamente el enlace para los ganadores. ¿Para qué? A ver, ¿qué dice Martín? Muchas gracias por el seminario de mucho aprendizaje. Saludos cordiales desde Bolivia, nuestro amigo Martín. Estamos evaluando hacer capacitaciones presenciales también en Bolivia, sino como yo les comentaba, por unos problemas en el país, estamos de repente optando la opción por un curso virtual, así que estén atentos a nuestras redes sociales. También para nuestros amigos de Colombia, estamos haciendo capacitaciones en Cali, en Medellín, estamos haciendo también capacitaciones, vamos a buscar capacitaciones en
en otras ciudades. Y para nuestros amigos de Ecuador, la marca también está haciendo capacitaciones presenciales. Estamos con nuestras oficinas en Quito y estamos buscando más lugares para poder llegar y brindarles esto, el conocimiento de poder construir viviendas seguras. Gracias a ti, Cahuana Gold, por seguirnos. Y recuerden, muchachos, como les digo, agradecer nuevamente a las ciudades de Huancayo, Huancavelica, Ayacucho, Huanta, Jauja, que han estado presentes con nosotros en nuestras capacitaciones presenciales. Gracias por su acogida y también a todos hacerles llegar la invitación de que sigan participando de los webinars y de las capacitaciones presenciales. Jefferson, otro sorteo. Bueno, muchachos, los dejo. Recuerden, este webinar sigue, va a estar guardado en el YouTube de Aceros Arequipa. Simplemente ingresan al YouTube de Aceros Arequipa, buscan el enlace de esta capacitación y ahí va a estar grabado para que ustedes puedan repetirlo cuando deseen. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Cuídense y un abrazo de parte de la Corporación Aceros Arequipa, la seguridad de un fierrazo.